El tema que les traigo de por qué ser católico es un tema que yo trato al final del libro como una manera, un resumen, casi que hago un resumen de mi libro de todas esas cosas que tienen que ver con nuestra religión que se condensan y se forman parte de nosotros como católicos. Y digo esto porque cuando yo estaba escribiendo el libro ya hace varios años, yo me encontraba con que la gente, pues yo soy una persona que amo mi iglesia, la conozco, no en profundidad, pero pues creo tener un conocimiento más o menos de la iglesia, y un enamorado de mi iglesia católica, no me cabe la menor duda. Yo no soy, aclaro, yo no soy diácono, ni teólogo, soy un laico como son todos ustedes, y comprometido con mi iglesia. Entonces, cuando yo empezaba a desarrollar los temas y en conferencias y en charlas y todo, yo empezaba a percibir que la mayoría de ustedes, y de nosotros, me incluyo hace muchos años, yo les preguntaba o pregunto todavía, y me responde más o menos lo mismo: ¿usted por qué es católico? ¿Usted por qué es católico? Y la mayoría de la gente me daba entre 2 o 3 razones. La primera, que la que me daba la mayoría, o me sigue dando la inmensa mayoría de personas, me dicen por tradición. Yo fui bautizado de niño y pues me quedé en la iglesia católica, y pues mis padres son católicos y asistía a colegio católico, o en mi casa íbamos de toda la misa católica, y como que nos quedamos ahí en ese catolicismo de tradición. Otros, ya un poquito más maduros me dicen por la Eucaristía. Pues evidentemente la Eucaristía es un símbolo de la iglesia católica. Ninguna otra religión tiene la Eucaristía en el significado que realmente lo tiene, con la transubstanciación. El resto, muchas otras iglesias protestantes, no creen en la transubstanciación, sino creen en la consubstanciación, que son dos cosas muy diferentes. Entonces nosotros los católicos, pero en general la gente, aún sin saber mucho, me dicen por la Eucaristía. Y algunos otros me dan una tercera razón, me dicen por la Virgen María. Y yo, pues buenísimo, aunque ese tema de la Virgen María, bueno, pero ¿qué es el tema de la Virgen María? Me dicen, no, es que los protestantes no creen en la Virgen María. Eso no es verdad, no es que no crean en la Virgen María. Y aún así nosotros seguimos diciendo, ¿cierto? Que la mayoría de ustedes me dirían, los protestantes no creen en la Virgen María, ¿cierto? Pero eso es como si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en Cleopatra? O sea, cuando yo digo creo en Cleopatra, ¿qué les estoy preguntando? Que existió, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Cleopatra existió? Ok. Ningún protestante niega que la Virgen María no haya existido. No niega que la Virgen María no haya existido. Entonces, cuando uno dice equivocadamente, ¿ya me entienden la idea? Es equivocado decir, es que los protestantes no creen en la Virgen María. Nosotros, que se supone que la Virgen María, y lo voy a mencionar más adelante, forma parte importantísima de nuestra religión, debiéramos madurar. ¿Qué quiere decir que nosotros sí creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos de la Virgen María, mejor dicho? Porque cuando uno dice, es que ellos no creen en la Virgen María, es como si uno estuviera diciendo, ellos no creen que hubiese existido la Virgen María, y eso no es cierto. O sea, ellos creen que la Virgen María existió. Pero bueno, volviendo a mi punto, y me dan solamente esas 3 razones. Y muy poca gente se atreve a dar de pronto otra razón. Y yo digo, es triste que estemos en la religión, en nuestra religión, en esta y no en la de al frente, solamente por 3 razones importantes, importantísimas, pero demuestra un desconocimiento grandísimo de nuestra iglesia, de nuestra religión, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo a ustedes les voy a dar aquí muchísimas más razones, porque pues voy a tratar de darles como unas que podemos procesar, podemos entender, podemos decir, B tiene razón, tiene sentido, pues porque el tiempo no me va a permitir, excelente, pero en la medida en que ustedes vayan dándose cuenta hacia dónde va mi charla, seguramente ustedes también van a empezar a madurar otras razones por las cuales nosotros somos católicos, o debemos estar o debemos de pertenecer a la iglesia católica.
Entonces, eso fue lo que me dio base al tema de hoy, que es lo que les digo, yo lo resumo y es el último capítulo de mi libro. Les cuento una confesión. Yo cuando empecé a escribir el libro, yo empecé a escribirlo y yo tenía más o menos unas 20, 25 preguntas. Ustedes saben que en el libro yo contesto 33 preguntas que la mayoría de la gente responde como que esto es un acto de fe. Yo no lo respondo así, yo les doy razones. Yo tenía como unas 20, 22 preguntas cuando empecé a escribirlo. Yo me tardé 4 años escribiéndolo. Y con los años se me fueron apareciendo otra. Y yo ya estaba llegando al final y tenía 32 preguntas. Y yo decía, el Espíritu Santo que me ilumine. Yo me había encasillado en tener 33, responder 33 por ese número mágico de la edad de Cristo. Y 32, yo ya estaba terminando el capítulo 32 y nada que me aparecía el número 33, la pregunta número 33. Hasta que un día alguien me dijo, oye, ¿quieres ir en la iglesia tal, en Weston, van a dar una charla de por qué ser católico? Yo, uy, buenísimo. O sea, ¿por qué ser católico? Me interesa, o sea. Y fui, y resulta que la charla giró en tema a un programa que tiene la iglesia, un ministerio que se llama el por qué ser católico. Creo que en algunas de las iglesias de ustedes lo tienen. Entonces la charla giró en torno al material, cómo iban a funcionar esos grupos y todo, pero salí igual. Y salí triste porque yo con la expectativa que me dijeran, ok, razón número 1, tal, razón número 2, razón número 3, razón... Y yo salí lleno de razones por qué ser católico. Y salí triste. Pues me pareció interesantísimo el programa y todo, y el ministerio me parece lindo, pero yo salí triste. Y dije, ok, aquí está mi pregunta número 33. Entonces, vamos a desarrollarla y espero que ustedes, en la medida en que yo vaya avanzando el tema, empiecen a darse cuenta que tenemos muchísimas más que 3 razones importantes, pero tenemos muchísimas más razones por las cuales ser católico. Monseñor Fulton Sheen, yo no sé si ustedes, seguramente a algunos de ustedes les suena ese nombre. Él ya falleció, está en proceso de beatificación. Él fue el monseñor de Nueva York y fue una persona muy pionera en el tema de usar los medios masivos para evangelizar. Él tuvo un programa en la radio, luego tuvo un programa en televisión por muchos años y evangelizaba usando la radio y la televisión. Y él decía, muchas veces repetía y decía, no hay 100 personas en Estados Unidos que odian a la Iglesia Católica. Hay millones que odian lo que piensan equivocadamente que es la Iglesia Católica, que por supuesto es una cosa muy diferente. La gente que odia la Iglesia Católica de todo el mundo odia lo que ellos piensan que es la Iglesia Católica. Y él decía, cuando usted sepa qué es la Iglesia Católica, no va a encontrar más de 100 personas en Estados Unidos que una vez que lo sepan, la odian. ¿Por qué? Porque, repito, no la conocemos y nosotros los católicos no nos encargamos de aprenderla, de estudiarla y de, por lo tanto, compartir ese conocimiento. Cuando el Papa Juan Pablo II en 1979 hace su primer viaje a Polonia, lo hace de una manera apoteósica. Pues imagínense, el primer Papa casi que en la historia de la Iglesia, que no era de Roma, que no era romano, que era polaco, y viaja a Polonia. Y Polonia, ustedes saben que ya había salido el comunismo para ese momento y todo, y da una misa en Nowa-Juta. Nowa-Juta es una ciudad en Polonia, cerca de Cracovia, muy grande, como decir Homs, es una ciudad bastante grande, y ahí da una misa. Dice que asistieron casi 1 millón de personas. En YouTube ustedes pueden encontrar algunas imágenes, algunos videos de esa misa de Juan Pablo II. Y en esa ciudad, Nowa-Juta quiere decir ciudad sin Dios. Esa ciudad se construyó cuando Polonia estaba regida por Rusia, con todo el comunismo, donde no se permitió ninguna cruz, ninguna estrella, ninguna media luna, ningún símbolo religioso de ninguna religión. Era una ciudad sin Dios. Aquí no existe ninguna religión. Y cuando cae el comunismo, pues ahí en un parque grande construye una cruz muy grande, una pequeña capilla, y ahí es donde el Papa Juan Pablo II dio su primera misa en su primer viaje a Polonia. Y ahí él habló de lo que se llamaba la nueva evangelización.
ustedes estoy seguro también que han escuchado ese término, la nueva evangelización. Y decía que la nueva evangelización es evangelizarnos a nosotros los católicos. No nos preocupemos por el indio del Amazonas, no nos preocupemos por nuestros hermanos budistas, no nos preocupemos por los judíos, no nos preocupemos por los musulmanes. Preocupémonos por nosotros mismos, los católicos, de aprender lo nuestro, Entonces, eso resume muy bien el tema que les voy a dar hoy de por qué ser católico, porque es precisamente no nos mantenemos en máximo 3 razones por el desconocimiento. La primera razón es la única iglesia, la única religión que garantiza la salvación. Es la única iglesia que garantiza la salvación. Y es curioso porque eso es algo que nosotros los católicos nos debería llenar de orgullo, y yo sé que conozco muchos católicos que esa afirmación les golpea un poquito, les dicen que quiénes somos nosotros para decir quién se salve y quién no se salva. No, sí, la iglesia lo garantiza. Pero es curioso porque supongamos o pensemos una persona está muy enferma, sumamente enferma, va donde un médico. El médico le cuenta su problema, le manda a hacer unos exámenes, vuelve a los pocos días con los resultados, el médico mira los exámenes y el médico le dice: mire, yo tengo un tratamiento que si usted lo sigue al pie de la letra del tratamiento, posiblemente usted se mejore. Es una enfermedad muy grave. Ok, va donde un segundo médico, cuenta lo mismo: mire, tengo este problema, muy grave mi enfermedad, le mando los exámenes, el médico vuelve y lo reúne a usted y le dice: mire, yo tengo un tratamiento que si usted lo sigue, con juicio y con orden y todo, es posible que usted se mejore. Perfecto. Va donde un tercer médico, la misma historia, le manda los exámenes y el médico le dice: mire, yo tengo un tratamiento que si usted lo sigue al pie de la letra, yo le garantizo que usted se va a mejorar, le garantizo. ¿A qué médico escogería usted? El tercero, ¿cierto? El tercero. Y eso es nuestra iglesia. La iglesia ofrece que si seguimos al pie de la letra unas indicaciones, nos garantiza la salvación. La iglesia de al frente le dice: yo no soy quien para decir si usted se puede salvar o no. Yo le voy a contar una historia, yo le voy a ofrecer unas recetas, yo le voy a ofrecer unas cosas, pero no. La iglesia católica es la única que ofrece, que garantiza la salvación. Eso ya es una muy buena razón para estar nosotros en nuestra iglesia católica. La segunda, evidentemente la que ustedes mencionan, la que la mayoría de la gente menciona, por la Eucaristía, por la misa, por la Eucaristía. Miren, la misa es una copia de la Biblia. Todo lo que pasa en la iglesia, todo lo que pasa en la misa es bíblico, todo. La vestimenta del sacerdote, el cómo entra, el qué se dice, qué canto se hace, qué palabras se dicen, en qué momento se dicen, qué gestos se hacen, se levanta la mano, no se levanta la mano. Todo lo que pasa en una misa es bíblico, es extraído completamente de la Biblia. La iglesia al frente, no. Cada uno, empezando que ¿ustedes saben cuántas iglesias hay en los Estados Unidos cristianas? Está la católica, seguramente ustedes conocen la católica, algunos la metodista, la anglicana, la episcopal. 33,000 iglesias cristianas hay registradas en los Estados Unidos. Pero en nuestra iglesia, en ninguna otra, tienen el señor de al frente. Él se viste como quiere, organiza el templo como él quiere, hoy habla de lo que él quiere, hace todo lo que él quiere. La iglesia nuestra no. Primero, toda la misa es bíblica. Segundo, su consistencia. Ustedes acaban de asistir a la misa hoy. Si usted hubiera ido a Singapur esta mañana y asiste a la misa, usted hubiera escuchado exactamente lo mismo que usted escuchó acá. Si usted va a Argentina, exactamente lo mismo que escuchó acá. La misa el domingo es la misma misa en Miami, que es la misma misa en España, que es la misma misa en Sudáfrica. Es exactamente la misma misa. Algunos van a cantar la entrada, el otro no va a cantar la entrada, pero es la misma misa.
Usted va a a la iglesia del frente de aquí y va a la de allá, y son dos cosas completamente diferentes. Dentro de la misma iglesia protestante, dentro de las muchísimas de las diferentes iglesias protestantes, no hay unidad entre ellos. La nuestra es totalmente consistente. Yo, cuando he tenido oportunidad de viajar a otros países, lo que sea, en Alemania, pues nos cogió el domingo en Alemania, pues yo busco una iglesia, entro, no entiendo ni papa lo que están diciendo, pero yo sé en qué momento me tengo que parar, yo sé en qué momento me tengo que sentar, yo sé que el padre cuando termina, yo tengo la gente está rezando el credo, yo también estoy rezando el credo, exactamente lo mismo, no entiendo nada, porque no sé nada de alemán, pero es exactamente la misma misa, el mismo formato, las mismas cosas. Eso es una belleza. La liturgia está programada, toda la liturgia está programada. El padre, cuando va a hacer un bautizo, él no puede decir lo que le parezca, ni lo que él quiera, ni lo que nada. Él sigue un formato, una liturgia, unas palabras que están escritas, y es la misma que va a decir si usted se bautiza en Argentina o se bautiza en mitad del agua. Exactamente lo mismo. Al frente no, al frente el Señor dice lo que él quiera, cuando él quiera, como él quiera. Y por supuesto, la Eucaristía. La Eucaristía es la única religión que nos ofrece el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios, presente, no simbólicamente, presente, se convierte en cuerpo y sangre de Dios y está a disposición de nosotros. En algunas pocas iglesias protestantes tienen el rito de la consustanciación, el famoso rito de compartir el pan. Ellos dicen, así como Dios, ¿te acuerdas que nuestras mamás cuando éramos niños, una estrategia que ellas tenían para que nos portáramos bien, ellas decían, Orlando, yo no te estoy viendo, pero Dios sí te está viendo porque Dios está en todas partes? Y yo por ahí, yo sí me asustaba pues, porque decía, ay, está bien. Mi mamá no me, pero yo sí me aplacaba. Entonces, de ese concepto de que Dios está en todas partes, pues también está en un pedazo de pan. Por lo tanto, ellos hacen un rito de coger el pan y repartirlo, y dicen, pues aquí también está Dios en ese pedazo de pan, y lo reparten y hacen la ceremonia, como recordando lo de la última cena. No nosotros no creemos que Dios está con ese pedazo de pan. Nosotros creemos que Dios es ese pedazo de pan. Y es una cosa muy diferente, ser que estar. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Segunda razón, pues la que la mayoría me dice, la de la Virgen, la Santísima Virgen. Sí, la Virgen, pero como les decía, si usted se pone a pensar, cuando nosotros fácilmente decimos es que los protestantes no creen en la Virgen, la inmensa mayoría de la gente que dice eso no sabe qué está diciendo. Porque ¿qué es lo que no creen? No creen en la intercesión de la Virgen María, número uno. No creen algunas iglesias protestantes creen en la virginidad de la Virgen María y otras no. Las otras, la inmensa mayoría, no creen en la virginidad de María. ¿Por qué? Porque para ellos María tuvo más hijos. ¿Por qué tuvo más hijos? Porque ellos reconocen a María como madre de la iglesia, y si es madre de la iglesia y tuvo muchos hijos, quiere decir que en el plan de Dios estaba que hubieran muchas iglesias. Y si nosotros que sabemos y leemos todo lo que habló Jesús de la unidad, él fundó una iglesia, no 33,000 iglesias, fundó una. Pero los protestantes se ampararon en el concepto de que María, los famosos hermanos, pero pues es un tema que lo trato en el libro, si alguien está interesado, pero ahorita no me da tiempo, pero ellos se acogieron de los pasajes bíblicos donde se mencionan los hermanos de Jesús, para ellos decir, si ve, María tuvo varios hijos, por lo tanto no fue virgen, la concepción de Jesús sí fue virginal, pero de ahí en adelante ya no más, es lo que ellos, la mayoría piensan, y entonces en el plan de Dios estaba que hubiesen muchas iglesias, porque tuvo muchos hijos, y no así. María ni tuvo más hijos, tuvo un solo hijo, que es, y sí representa esa María, madre de la iglesia, y una sola iglesia, un solo hijo, una sola iglesia. Y no creen en su intercesión. Entonces, incluso algunas iglesias encuentran repugnante el que nosotros veamos a María como intercesora. La iglesia anglicana
ha luchado, es una de las grandísimas diferencias, aunque es de las iglesias más cercanas al catolicismo y la anglicana, pero el tema de la intercesión no lo soporta. Y la figura de María es una figura hermosa, porque veo aquí que hay muchas mamás, seguramente todos tuvimos mamá y algunos tuvimos la oportunidad de gozarla de adultos. La relación de una madre con un hijo es muy especial. O sea, por más de que aquí estoy seguro que los hombres que están acá son hombres que intentamos seguir los caminos del Señor, el hombre tenemos otra sangre en nuestro interior, otro ADN. La relación de una madre con un hijo es incomparable. Esa famosa frase, madre no hay sino una, no la he escuchado de padre no hay sino uno, madre no hay sino una, precisamente por eso, por esa relación tan linda de la mujer de una madre con el hijo, de la mujer, de la presencia de la mujer. Entonces nuestra iglesia, nuestra religión tiene padre, tiene madre y tiene hijo. Y eso es una belleza. Vivimos en una familia, es una familia, con mamá y de todo. La iglesia anglicana es una de las que ha extrañado mucho la presencia, el calor humano de la Virgen dentro de la iglesia, porque la Virgen, como todo, ustedes vayan a la casa de una persona, de un hombre soltero, y vayan a la casa de una mujer soltera, y van a sentir la diferencia, porque ustedes las mujeres tienen ese don tan especial de darle calor a las cosas, los detalles. Nosotros somos muy toscos, muy como brochas, muy secos, las mujeres no, y eso se refleja también dentro de nuestra iglesia. Así que la Virgen María es otra de las razones por las cuales nosotros la tenemos y debemos apreciarla dentro de nuestra iglesia católica. La cuarta razón, quinta razón, ¿quieren decir algo? Dale. Hay algo que ellos dicen en la Biblia, en una parte, no recuerdo en qué versículo, que dice que porque Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos dicen a Jesús, aquí está tu madre y tus hermanos. Entonces, afuera están tus madres y tus hermanos. Y Jesús le contesta, mi madre y mis hermanos son ustedes. Son los que hacen la voluntad. Ellos dicen que están hablando de los hermanos de Jesús. Sí, pero los protestantes dicen que por eso que dicen que María no es la mamá de él, porque él dice así. Él dice, mi madre y mis hermanos son ustedes. O sea que no es... No, o sea, ellos ven, bueno, sí, estoy seguro que la mayoría, no conozco, por eso hay 33.000 religiones protestantes, iglesias protestantes, pero dentro de las más fuertes, las de mayor tradición, ellos creen en María, que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, que lo tuvo en su vientre y que nació del vientre de María. Eso no lo discuten. Discuten a partir de ahí que María con José nació Jesús y todo, y empezaron a llevar una vida matrimonial común y corriente, con relaciones y todo. Por lo tanto, dicen ellos, María tuvo más hijos, porque en la misma Biblia hay como 7 u 8 partes en toda la Biblia que mencionan los hermanos de Jesús, incluso en Hechos de los Apóstoles, o sea, tanto en los Evangelios como en Hechos de los Apóstoles. Pero porque hay un error de interpretación, la gente no entiende a qué se refiere con los hermanos de Jesús, pero que los judíos eran tribales, así como en otras partes. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo se llamaba el papá de Jesús? José, ¿cierto? Sin embargo, tú vas a encontrar que en otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, algunas personas se refieren a él como el hijo de David y no el hijo de José, el hijo de David. ¿Por qué hijo de David si todos sabemos que él no era hijo de David, era hijo de José? Porque están haciendo referencia a que en sus clanes el padre era la figura más importante que hubiese en su familia, ese era el padre de ellos, y todos los demás eran hermanos, porque todos pertenecían a esa como sombrilla generacional, pero no de sangre como la manejamos nosotros en Occidente. Entonces, pero hay todo un tema que no me quiero desviar ahorita, pero es eso. Entonces ellos
ellos sostienen, interpretan literalmente, ignorantes de lo que te estoy diciendo y de muchas otras razones que demuestran que María no tuvo más hijos. En ninguna parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos. En 7 partes se menciona los hermanos de Jesús, pero no los hijos de María. Entonces, bíblicamente no hay ninguna afirmación de que María hubiese tenido más hijos. Afirmaciones de que Jesús tuvo hermanos, pero por razón de la que te estoy diciendo, porque entre ellos se trataban como... Ustedes también oyen aquí que ustedes se llaman hermanos, ¿cierto? Hola hermanito, ¿cómo estás? Por esa misma razón, porque están haciendo referencia a un vínculo no de sangre, sino un vínculo de familia espiritual y que comparten un mismo caminar. Entonces, otra razón, la oración. La oración en la Iglesia Católica es abundante, generosa, de todos, así como dice como en el eslogan de ustedes, de todos los colores, sabores, olores, todo. Vienen todas las formas, en todas las presentaciones y todo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Bernard Nathanson. Bernard Nathanson se le conoció en una época como el rey del aborto. Este país tiene el aborto legal, entre otras, por este señor. Este señor fue, en su momento, en los 70s, fue el que promovió la industria del aborto, o sea, un aborto como industria, o sea, poder matar 1.000 o 1.500 bebés en un mismo día en una clínica. O sea, lo pensó de una manera industrial, como está ahorita el dueño de Tesla, a ver cómo fabrica más carros y ajusta un tornillo por aquí y por allá, a ver cómo fabrica más carros. Hoy, Bernard Nathanson buscó cómo matar más bebés en un consultorio el día de hoy. Se le conoció como el rey del aborto. Él escribe un libro y tiene unos videos que se llama El Grito Silencioso. Bernard Nathanson, judío, una persona judía, un médico, todavía está vivo. Dice él en su libro que él mató más de 77.000, hizo más de 77.000 abortos, incluyendo 2 de sus propias novias, una de las novias y otra de la que consideró su esposo. O sea, incluye 2 de sus propios hijos. Y obviamente ateo, era judío, pero ateo total, y lo único que importaba, y él fue un gran, manipuló tanto la ley y tanto las cosas y las personas y todo, presión para que se legalizara el aborto. Pero muchos años después él se convirtió al catolicismo. Él hoy en día es una persona católica, se convirtió y de todo. Y si ustedes leen el libro de él, cuando es un libro, se llama así, El Grito Silencioso, una de las razones por las que él ya había, cuando entraron los ecógrafos, él ya empezó a cambiar su concepto del aborto, ¿no? Y luego dejó de hacer abortos, paró, pero en ese momento él seguía sin religión, él seguía sin nada. Y empezó, como tenía muchos amigos, y él decía que una de las cosas que lo hizo convertirse a él al catolicismo es cuando él veía a las personas que se reunían frente a las clínicas de aborto a orar. Y creo que algunos de ustedes han oído que a veces invitan que miren que ese fin de semana el Respect Life tiene mucho esa labor, ¿no? De ir a rezar frente a las iglesias, a las casas de aborto. Y Bernard Nathanson observaba eso, y observaba cómo la gente rezaba por los médicos, rezaba por las enfermeras que estaban de esa puerta para adentro, rezaban por las mujeres embarazadas que entraban. Y él impresionaba eso, o sea, él sabía que esas personas que estaban orando allá afuera, consideraban enemigo acérrimo a los médicos que hacían los abortos. Sin embargo, la gente allá afuera oraba por esos médicos, por la conversión de sus médicos, y él eso lo impactó enormemente. Y le recomiendo, es un libro bien interesante de ver cómo él se convierte al catolicismo gracias a la oración de esos católicos que se reunían a orar en las casas de aborto. Así que la oración en nuestra religión es una cosa presente. La misa es la oración más grande, más completa. El Padre Nuestro, rezamos, tenemos el rosario, tenemos el ángel de la guarda. Yo creo que es de las primeras oraciones que nos aprendimos de niño. Nuestras madres nos enseñaron de niño. Creo, a mi caso, del Padre Nuestro, yo creo que me lo aprendí fue ya más grandecito. Pero yo recuerdo que la primera oración de niño que yo me aprendí era el ángel de la guarda, porque mi mamá me la rezaba todas las noches antes de dormir.
Tenemos el rosario de la Divina Misericordia, el de la Rosa Mística, el rosario de los difuntos, tenemos las novenas, tenemos novena de Navidad, la novena de los difuntos también. O sea, tenemos una riqueza de oraciones absolutamente gigante para niños, para grandes, para la situación 1, para la situación 2, para diferentes cosas. Y eso es una riqueza grandísima que tiene nuestra Iglesia Católica. La liturgia de las horas. La liturgia de las horas, si aquí hay gente que incluso la hicieron, ¿no? Ya la gente casi no lo hace, pero obligatorio para los sacerdotes, los diáconos también la tienen que hacer, ok. Pero los otros también, la gente lo hacía antiguamente, todo el mundo. ¿Y qué era la liturgia de las horas? Era que todo el planeta católico a la misma hora rezaba las mismas oraciones. Imagínense a una sola voz, unas oraciones. Y eso solo lo tiene la Iglesia Católica. Ninguna otra tiene eso. Ninguna otra iglesia tiene esa riqueza de oración que tenemos nosotros. Otra razón, los sacramentos. Nosotros, la Iglesia Católica tiene los 7 sacramentos, reconoce 7 sacramentos. Las iglesias protestantes reconocen el bautizo, la confirmación y el matrimonio algunos, y ya, no reconocen más. El perdón, hay unas que tienen, no tienen, otras perdónense tranquilos allá y no me cuenten. O sea, tienen todas las modalidades, cada uno va adaptando y cada uno va haciendo a su estilo y a su manera. ¿Qué es los sacramentos? Es ese signo visible de la gracia invisible del Señor. Eso es un sacramento. Y tenemos 7 completamente bíblicos: el bautizo, Mateo 28:19, confirmación en Hechos de los Apóstoles 8 del 15 al 17, la Eucaristía lo encontramos en Juan 6 del 53 al 58, la reconciliación, Juan del 20 al 23, unción de los enfermos en Santiago 5 del 14 al 15, matrimonio encontramos en Efesios del 5 al 21 al 32, el orden sacerdotal en Hechos de los Apóstoles 13 del 2 al 3 y en varios así. Es bíblico el tema de nuestros sacramentos. Tenemos 7 y cada uno sirve con un propósito. No me voy a entrar porque no es el motivo de la charla, pero cada uno sirve un propósito. La confesión, imagínense la belleza que nosotros seamos perdonados. La razón de ser de Jesús, de venir aquí, fue al perdón de nuestros pecados y dejarnos el poder nosotros continuar con ese perdón. Otra razón, el papado. Miren, la organización que tiene nuestra iglesia es una cosa que no la tiene ninguna otra. Ustedes saben que el tema mundial que tiene con una fracción de los musulmanes, del islamismo, una fracción del islamismo que es esa fracción terrorista y aguerrida, bueno, todo lo que se sabe. Si uno quisiera, eso es como cuando hay un problema entre los vecinos, ¿cierto? Los hijos de uno tienen un problema con los hijos del vecino. ¿Qué hay que hacer? Va uno de papá, timbra en la puerta al lado: señor, mucho gusto, Orlando Hernández, mire, mi hijo y su hijo como que tienen problemas, ¿cierto? Las dos personas, las dos autoridades se pueden reunir a trabajar y arreglar un problema. ¿Con quién habla uno para un problema que tengan los islámicos? No tienen una cabeza. En el islamismo no existe una cabeza visible. En ninguna otra religión no existen cabezas visibles. Si el señor de la esquina está hablando basura, está diciendo, ¿con quién se habla? No hay nadie con quien hablar. No existen unas autoridades claras y establecidas con quien poder hablar. El papá, mire, es que hasta el crimen se organiza para hacer más efectivo su crimen. Todo se tiene que organizar. Y nuestra iglesia tiene una organización con un papa al frente para poder manejar una organización, para poder organizar la iglesia, por tener un papado, por tener una cara visible, es donde él puede defender y decir: no estoy de acuerdo con el aborto. Díganme ustedes, estoy seguro que ustedes leen noticias y hoy en día más que tenemos acá, encuéntreme una noticia de un musulmán. Los musulmanes tampoco están de acuerdo con el aborto. Encuentre una voz que luche contra el aborto mundial de parte de cualquier otra iglesia, no la encontrará.
Encuentra un budista profesando, diciendo algo, no la van a encontrar. Nuestra iglesia tiene un vocero, y el vocero es el Papa, y el Papa se apersona y se abandera de la lucha de las desigualdades sociales, del aborto, del homicidio, del hambre. O sea, eso forma parte de nosotros. De ese papado y de esa organización, por ejemplo, sale la Biblia. Nuestra Biblia fue el producto de organización, de que hubiese una entidad que organizara. Duró 26 años, se hace primero en el concilio de Hipona, luego se ratifica en el concilio de Cartago. En Cartago dura como 20 años, 16 años dura el concilio de Cartago, 2 o 3 años dura el Hipona, para poder discernir y todo el tema de cómo se consolida una Biblia. Un tema que tomó 26 años de discernimiento, que de paso nos dice que en nuestra iglesia todo es con discernimiento, nada es con afán, nada es improvisado, todo se piensa y todo es con tiempo. Martín Lutero, por su parte, en un fin de semana cogió la Biblia y dijo: esto no va, esto no me gusta, arrancó la página, esto no va, tachó, listo, a partir de mañana esta es nuestra Biblia. Él solito, en un fin de semana. Nuestra iglesia, 26 años, concilios ecuménicos, o sea, había sacerdotes, había obispos, había gente de las comunidades, gente invitada y de todo. Un proceso de 26 años. ¿Por qué? Porque hay una organización, hay un papa, hay una estructura, y eso forma parte de nuestra iglesia. El señor de al frente no, el señor de al frente se levanta una platica, saca el carro del garaje, lo limpia, pone unas bancas y pone al frente un letrero y dice: Iglesia del Nuevo Mundo, y mañana empieza a traer a la gente. Entonces, el papado, la estructura de nuestra iglesia es otra cosa que tiene hermosa nuestra iglesia. Miren, en el grupo de San Esteban esta semana vimos la encíclica de Laudato Si. Nuestra iglesia, nuestros papas se encargan de dar y mantener temas vigentes para que sigamos estudiando, para que sigamos teniendo temas. Encuéntreme usted un documento ecológico, por ejemplo, como lo tiene la Iglesia Católica, en cualquier otra iglesia. Un tratado tan extenso como fue el tratado ecológico, encuéntreme otra iglesia que esté preocupada por el problema ambiental en el planeta, el calentamiento global en el planeta. Las exhortaciones apostólicas, las encíclicas y todo. La Iglesia Católica lo tiene a través del papado. Entonces el papado es otra cosa que no lo tiene ninguna otra iglesia, y la nuestra sí lo tiene. Entonces por eso ser católico. Otra, la antigüedad. Ustedes que seguramente alguno de ustedes está familiarizado con los procesos de licitación. Las compañías licitan para que me asignen un contrato o no, ¿cierto? Han oído licitaciones, estoy seguro. Uno de los criterios para asignarle a una licitación, una empresa pública, una licitación a una entidad privada, su experiencia. ¿Cuántos años lleva usted haciendo eso? Su experiencia. Pues les voy a decir aquí unas fechas como medio rápido. La Iglesia Católica se fundó en el año 33, o sea, tenemos 2000 larguitos años de existencia, y la fundó Jesucristo. La Iglesia Luterana la fundaron en el 1524, o sea, tiene más o menos 600 años de historia. O sea, la nuestra 2000, la siguiente 600 años, la funda Martín Lutero. La Anglicana, el rey Enrique VIII en el 1534, o sea, otro tantico, lleva como 500 años. La Presbiteriana en el 1560 por John Knox. La Bautista en el 1600 por John Smith, o sea, ya lleva 400 años no más de historia. La Metodista, Charles y John Wesley en 1740, o sea, esta ya lleva 300 años de historia. La Unitaria, Teófilo Linde en el 1774. La Episcopaliana, Samuel Seburi en el 1785. La Mormona, Joseph Smith en el 1830, o sea, hasta allá vamos como por 170 años no más de historia. La Adventista del Séptimo Día, esa es de 1860. Testigos de Jehová, 1880, esto tiene más o menos 120 años. La Pentecostal, 1980, tiene 100 años. Y la nuestra, 2000, fundada por Jesucristo. Las otras fundadas por unos personajes ABCD, Roberto Pérez y Martín Franco. Es de Jesucristo, la antigüedad. Ahí tienen otra razón. Otra, la Iglesia de la Misericordia.
La institución caritativa más grande del mundo no es la Cruz Roja, no es las Naciones Unidas, no es la OEA, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funda más colegios, escuelas, hospitales, leprosorios, ancianatos que ninguna otra institución en el planeta Tierra. Universidades, casas para atención de las personas que tienen SIDA, para las personas que tienen lepra, para los divorciados, para los ancianos, para los que se están muriendo, para los niños, para los que no tienen comida. Si usted va y mira en el terremoto pasado de Haití, ¿quién fue la institución que más terminó ayudando con todo? La Iglesia Católica. La Iglesia de la Misericordia. Pregúntenle ustedes al de al frente con cuánto ayudaron. Pregúntenle al frente a la Iglesia Episcopal cuáles son sus ayudas. Ayudan, sí, esas iglesias tienen unos programas de ayudas y de todo. Pero miren en cantidad, comparemos. Nuestra iglesia es la institución caritativa más, no gubernamental, más grande del mundo. No es la Cruz Roja. Otra, el sacerdocio. Miren qué belleza el sacerdocio. El de al frente, en las iglesias protestantes encontramos, sí, hay unos que tienen universidades. La anglicana es una iglesia que tiene universidad, la gente va y hacen un estudio de 5 años, de todo. Hay otras que el señor tiene una labia buenísima y tiene el garaje desocupado, está desempleado y más o menos tiene un conocimiento medio de la Biblia y dice aquí fue y arranca y monta y abre la iglesia. Pero nuestros sacerdotes están primero en una formación de 7 años sobre todos los temas que la gente dice, un problema matrimonial, yo que le voy a contar al padre si él ni siquiera ha tenido esposa ni nada, ese no sabe eso. Sí, ellos han estudiado sexología, sociología, psicología en la universidad, ellos están preparados, ellos tienen, en muchos países nuestros ni siquiera la medicina toma 7 años estudiar, ellos sí. Trabajan 7 horas, 7 días a la semana, 24 horas del día. Usted ve el timbre a las 2 de la mañana el padre, que su abuelita está moribunda y quiere confesarse, el pobre padrecito se tiene que levantar, quitar la pijama e ir con usted. Yo lo invito a que usted le timbre a las 2 de la mañana a su psicólogo y le diga que es que estoy deprimido, a ver qué le pasa. Salera complicadora. Tienen los sacerdotes nuestros el poder de perdonar los pecados y el poder de consagrar la fe. Usted podrá haber escuchado sacerdotes que abusaron de un niño, podrá haber escuchado sacerdotes que han robado, podrá haber escuchado sacerdotes que han asesinado, podrá haber escuchado sacerdotes que viven en unos castillos que no los tiene ni trompo, pero nunca habrá escuchado un sacerdote que revele un secreto de confesión. Porque toman su trabajo, en su trabajo como es. Tienen sus desviaciones humanas, como las tenemos todos nosotros, una tristeza. Pero mi punto es, son gente que respeta y ama lo suyo. Y en su humanidad algunos se equivocan. Otro, la santidad. La santidad, muchísimas iglesias protestantes apuntan a que sus feligreses sean buenas personas. La Iglesia Católica no quiere que usted sea una buena persona, quiere que usted sea santo. ¿Por qué quiere que usted sea santo? Porque usted sabe que son los santos. Estoy presentando santos, no santurrones. Santurrón es aquel que quiere hacérselas pasar de muy bueno y no lo es tanto. Santos, ¿quiénes son los santos? El pasado mañana, dentro de 3 días, vamos a celebrar la festividad de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que ya están en el cielo. ¿Quién quiere ser santo de los que están aquí? Levanten la mano. ¿Quién quiere ser santo? ¿Ah? Porque que no levante la mano quiere decir que no se quiere ir al cielo. Cuando muera se quiere ir para otro lado, pero no al cielo. En el cielo solo hay santos, no hay nada diferente a santos. Algunos en la tierra le han colocado el título por unos procesos y por unas cosas, el título de santo. Entonces ahí está San Cuchito, ahí está San Francisco de Asís, está están los santos, ¿cierto? Pero cualquier muerto que esté muerto y que
y está en el cielo, que eso lo vamos a saber cuando usted se muera o cuando ya pase todo, Él es un santo. Por eso la iglesia quiere que todos seamos santos, porque la iglesia quiere que todos nos salvemos. ¿Y qué quiere decir que nos salvamos? Quiere decir que nos vamos allá a pasarla delicioso con el Señor. Provee una familia como cualquiera de ustedes se encarga de proveerle a todos sus hijos todo lo que necesitan para estar bien. Le proveen medicina, le proveen alimento, ropa, un techo, una educación. Nuestra iglesia hace lo mismo, nos provee todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, nos lo provee toda. La de al frente no. La de al frente, lo mejor que hay dos clases. Sí, hay unas, repito, hay unas que tienen una estructura, una tradición, y está la otra. Entonces la de la otra, lo único que le ofrece es echarle un cuento de que contarle lo que usted quiere escucharle nomás, porque esa es la otra. En nuestra Eucaristía, el Padre tiene que seguir la Eucaristía y hoy se lee lo que dice el misal. Yo lo invito que vaya a ver si usted algún día en la iglesia al frente le van a leer el pasaje de la Pasión de Cristo. Allá no se lee eso porque allá no quieren decirle a nadie que aquí podemos pasarla un poquito mal. Allá, domingo de por medio, el hijo pródigo. El día por domingo de por medio. Pero que hay dolor, que existe el dolor, no, eso es un engaño. Entonces, nuestra iglesia nos provee a nosotros todo lo que necesitamos para la salvación, como lo provee una familia por todos los suyos. Otra razón, los milagros. Este no lo quería meter, pero es lindo. O sea, decía San Agustín, decía: Señor, que no necesite de milagros para creer en ti, pero que mi fe sea tan grande que los merezca. Los milagros que ustedes miran en Guadalupe, la tilma de Guadalupe es una cosa grandísima. Están los milagros eucarísticos, las sanaciones. Eso solamente lo tenemos dentro de nuestra iglesia. Son cosas que sí, el Señor nos da esos regalos a veces para demostrarnos de que sí, Él escucha, y cuando Él quiere, cuando las cosas se dan, algunos se los otorgan. En ninguna otra iglesia existe eso. En ninguna otra iglesia tienen milagros eucarísticos, hostias que se convirtieron en tejido humano de corazón. Eso es un tema que podemos otro día tratar. No soy muy amigo de eso, de mencionarlo, porque a mí no me gusta que la gente sea novelera y le siga a lo que hace noticia, a lo que llama la atención. Pero existe y forma parte de los nuestros. Y por último, la intercesión. La intercesión es algo que tiene nuestra iglesia que no la tiene ninguna otra. Que podamos nosotros rezar por otra persona, que forma parte de la Ave María. La segunda parte completa de la Ave María, que fue adicionada en el 1540 y pico, es toda una oración de intercesión, esperando que pase lo mismo que pasó en las bodas de Caná, que María le dice a su hijo: hagan lo que él diga, le dice: hagan lo que él les diga. La intercesión, que nosotros oremos por los santos, que tengamos santos que interceden también por nosotros. Aquí cada uno de nosotros tenemos nuestras hobbies, cada uno tenemos nuestras formas de identificarnos. Si yo soy un educador, pues esa figura de Juan Bosco me encanta. Entonces, si yo tengo alguna temática educativa que yo quiero que ayúdame Señor, también puedo decirle al Señor, pero también le puedo decir a Juan Bosco, que está en el cielo, dígale al Señor que usted me entiende más o yo me identifico más. Esta es la intercesión. Lo vemos en Abraham, en esa famosa negociación de intercesión por el pueblo de Sodoma y Gomorra, que lo iban a destruir, y empieza esa negociación. Está intercediendo por un pueblo ingrato que no sé si lo conocía o no Abraham o lo que sea, pero intercede, le pide intercesión a él con el Señor. Entonces ese tema pues es una forma parte de nosotros de ser católicos. Entonces miren que hoy les he mencionado 14 razones, no simplemente que es que porque sí, razones de por qué ser católicos. Y by the way, estamos en la religión correcta.
La Biblia es un libro católico. Hay un libro muy bueno que se llama Si la Biblia es un libro católico. Si ustedes miran ninguna otra religión que tiene libros sagrados, Corán, llámese las 4 Vedas, llámese el Tripitaka, llámese libros sagrados de otras religiones, budismo, hinduismo, islamismo. Miren cómo narran ellos la versión del Génesis, de la creación del mundo. La narran todos a partir de elementos conocidos por el hombre. La única narración bíblica de la creación del mundo que concuerda con lo que la ciencia ha descubierto hasta esta fecha es la Biblia. Ninguna otra religión le atinó a narrar la creación como hoy sabemos que lo que sabemos de cómo se formó el universo y la Biblia. O sea que estamos con el libro correcto. Estamos con el libro correcto. Así que 15, les dejé 15 razones. Para que maduren ustedes, y esa es la invitación, miren que podemos razonar, podemos estudiar, podemos entenderla, podemos amar nuestra iglesia con sus defectos, con sus defectos. ¿Existen defectos? Claro, pues porque es una iglesia de hombres. No existe iglesia perfecta. Dios, en el instante en que la creó perfecta. Un segundo después ya dejó de ser perfecta porque ahí arrancó Pedro con su humanidad a darle para adelante. Y hoy seguimos nosotros aquí. No hay iglesia perfecta. El día que usted encuentre una iglesia perfecta y usted una a ella, ya dejó de ser perfecta esa iglesia. Tenemos la iglesia, la única que existe. No la critiquemos. No difundamos con WhatsApp noticias que nos llegan, pueda que sea verdad, pueda que sea mentira. Si no edifica, ¿para qué le da forward? ¿Para qué la reenvía a otro? ¿Para qué nosotros mismos nos encargamos de resaltar nuestras manchas? Sí, existen manchas, ni más faltaba, nadie las está negando. Manchotas, manchitas, existen. Pero en la vida, pero en nuestra iglesia es la única que tenemos. Es la única que nos va a dar el camino a la salvación. Hay un dicho que me lo perdonan, es un poco grosero, un poco... uno no orina en el agua que va a tomar, va a beber. Es un dicho que existía por ahí. Nuestra iglesia es nuestra iglesia, con sus grandes virtudes y con sus grandes defectos. Así que los invito a que no le hagamos daño, a que no propaguemos ninguna noticia, pueda que sea verdad, pueda que sea, que no edifique, cualquiera, religiosa o no religiosa. Pero uno le encanta a la gente propagar cosas y cosas y cosas como para generar unos morbos y para generar unas discordias y comentarios y todo. Cambiemos esa actitud cristiana, dejémosle a Dios. Esta iglesia es de Él. Al final el problema es de Él, eso no es nuestro, es de Él. Así que Él tendrá que resolverlo también, eso es problema de Él. Pero mientras tanto nosotros aquí como administradores, cuidémosla, estudiándola y hablando de las cosas lindas que tenemos nosotros los católicos que no tiene ninguna otra iglesia. Así que los dejo con esa inquietud.